Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la última charla de la segunda Feria de Libros de Filosofía, que tiene como título Inteligencia Artificial en el Tecnoceno. Vamos a escuchar y a ver, pero sobre todo a escuchar a Flavia Costa y Pablo Manolo Rodríguez. Los presento brevemente y les paso la palabra. Flavia Costa es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Se desempeña como profesora asociada del Seminario de Informática y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, titular del Seminario de Doctorado en Estética Biopolítica, Estado de Excepción, una lectura de George Agamben en esa misma facultad, y del Seminario de Teorías de la Cultura y el Poder, Michel Foucault, en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la USAM. Integra el colectivo Erudión, exploratorio latinoamericano de poéticas, políticas, tecnológicas, y fue una de las fundadoras de la revista Artefacto, Pensamiento sobre la Técnica. Es autora de la novela Las Anfibias, publicada por Adriana Hidalgo, y de numerosas publicaciones sobre tecnología, cultura y sociedad. Su último libro se titula Tecnoceno, Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida, publicado por Taurus. Y Pablo Manolo Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, o por la UBA, investigador adjunto del CONICET y docente universitario de grado y posgrado. Algunos de sus libros, Historia de la Información, del nacimiento de la estadística y la matemática moderna a los medios masivos y las comunidades virtuales, Las palabras y las cosas, algoritmos, biomoléculas y individuos en la episteme contemporánea, que creo que está acá arriba en Cactus, en el estante Cactus. Editó Amar las máquinas, cultura y técnica en Gilbert Simondon, en Prometeo, y con Flavia Costa, La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana. Así que les agradezco mucho a ustedes por estar acá y a ustedes si les paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias Diego por la invitación, por la feria, por la organización de este encuentro. Siempre es una fiesta encontrarse con editores, ¿no? Editores que se dedican a estos libros que son también un modo de vida, digamos, desde el punto de vista económico, pero también son un modo de vida desde el punto de vista intelectual, ¿no? Del pensamiento, y creo que la mayor parte de los que estamos acá elegimos ese modo de vida. Así que bueno, un gusto también estarnos acá, escucharlo a Manolo, que va a acompañar. Las escuchamos mucho, sí, hace mucho tiempo, pero siempre es una conversación nueva. Y bueno, y a ustedes por estar acá, es que supongo que esperarán que... ¿Era mío? Qué raro. Sí, ese mío. Que esperarán que digamos algo interesante, ojalá que algo de todo lo que podamos decir acá les resulte interesante o nos deje pensar. Era una alarma, no sé exactamente de qué. Un domingo estaba. Bueno, para empezar, lo que estuvimos pensando con Manolo era, arranco yo con algunas ideas que tienen que ver con el momento y el espacio también, pero en este término, todos son los términos de alguna manera complejos, inteligencia artificial es un término complejo y tecnoceno también, pero arrancamos por este mundo ambiente, ¿no? Tecnoceno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnoceno? Y luego le paso a Manolo la especificación de cómo declinar la lectura de la inteligencia artificial, pensándolo en relación con este concepto, con este término en realidad. No sé si llega a ser un concepto, pero es un término que seguramente varios de ustedes saben, intenta dialogar con uno aún un poco más conocido, también extraño en algún sentido, todavía no consolidado, pero más conocido, que es el antropoceno, que hace aproximadamente, 23 años, en el año 2000, un químico, un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, propuso a ese término como designando una nueva era geológica, una nueva era, la era del humano, el antropo, ¿no? El del viviente con forma humana, que deja huellas estratigráficas, ¿no? Que deja huellas en las masas acuíferas, en el ambiente, en el aire, digamos, ¿no? En el suelo, que pueden atravesar o están a punto de atravesar umbrales de irreversibilidad. El viviente humano nos hemos convertido en agentes geológicos, nos hemos convertido en agentes que intervenimos en lo que hasta hace poco era la historia natural, esa suerte de telón de fondo en el cual se desarrollaba la historia humana, digamos, ¿no? La historia humana tenía una suerte de escenografía, ¿no? Que era la historia natural, que aparentemente no tenía un gran cruce fundamental con esta historia humana,
sin embargo, en tanto agencia, quiero decir, ¿no? La agencia humana no era fundamental, probablemente al revés sí, ¿no? La geografía estudió siempre cómo esa historia natural podía haber afectado, ¿no? Los asentamientos, pero no viceversa, ¿no? Cómo el humano afectaba el ambiente, el mundo ambiente no fue tan problematizado, y hace por lo menos ya 4 o 5 décadas las preocupaciones de científicos de distintas disciplinas venían marcando lo que en el siglo pasado se llamaba la huella ecológica, ¿no? El problema de la huella ecológica, y que entonces Crutzen sintetiza en este término, ¿no? Antropoceno. Cuando él lanza este término al debate público, a la controversia pública, sucede que aglutina a muchos de estos políticos, activistas, científicos, ¿no? Personas de la sociedad civil, también políticos, que están preocupados por esta sustentabilidad del crecimiento humano, por esta sustentabilidad del desarrollo. Hay 3 sillitas acá, si quieren abrirlo. Pero también, por supuesto, el término creó cierta controversia. Quienes van a dirimir la controversia, se definen en el campo científico, van a ser los geólogos. Ellos van a tener a su cargo dirimir si efectivamente es una era geológica o no es una nueva era geológica. Mientras tanto, lo que decía la comunidad científica era que era un término interesante, rico políticamente, pero no tan verdadero, tan válido científicamente, que no había evidencia científica para decir que efectivamente había huella estratigráfica, ¿no? Huella geológica. Entonces, bueno, buena parte de esta primera década y media, por lo menos del siglo que estamos viviendo ahora, se ocuparon algunos científicos del área de estudios del cuaternario, los geólogos, en juntar evidencia, ¿no? Y ahora dejo acá esa parte de la historia que ya enseguida retomo, y digo que mientras tanto también el término tuvo su propia deriva, y hubo quienes se opusieron rápidamente. Las ciencias sociales siempre tenemos esa tarea, ¿no? De criticar algo de lo que está ocurriendo, y entonces rápidamente hubo un sector, un grupo que dijo, bueno, en verdad ese antropoceno no es cualquier humano, cualquier viviente humano, cualquier población, sino que es un viviente muy concreto, en una época muy concreta, una sociedad bastante concreta, con modos de producción concretos, y entonces una declinación de ese término fue el término de capitaloceno. Nace, es en realidad cierto modo de producción capitalista el que desarrolla un tipo particular de modos de producción y modos de liberación de energía que desencadenan esto que podríamos llamar la crisis ecológica, ¿no? y el antropoceno. Y ahí, junto con esta declinación, aparece esta segunda, que es la que yo les propongo acá, pero que no invento yo, la vienen desarrollando otros autores. Un poco irónicamente, lo dice Peter Sloterdijk en 2015, bueno, se puede hablar de euroceno, se puede hablar de tecnoceno, se puede hablar de... Bueno, Nancy también, Jean-Luc Nancy también en ese mismo año dice lo mismo. Un investigador portugués de origen mozambiqueño, se llama Herminio Martins, que ya falleció, publica póstumamente un libro que se llama también Tecnoceno, en el año 2018. Es decir, hay distintos pensadores que vienen ya trabajando, porque hay una larga tradición de pensamiento crítico sobre la técnica, en esta idea de que en verdad la noción de antropoceno puede declinarse también en la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es aquella fuerza, que por supuesto tiene que ver con lo humano, que desencadena esta intervención que vemos hoy, ¿no? Esta que hoy llamamos antropoceno, que llamamos crisis climática, crisis de sustentabilidad, y tiene que ver con la capacidad tecnológica de liberar energías de altísima intensidad y también de altísimo riesgo. Toda energía liberada, toda tecnología crea su propio accidente, decía Olirillo, ¿no? Cuando se crea el tren, se crea el descarrilamiento, se crea el avión, se crea la catástrofe aérea, ¿no? Se inventa, cualquier tecnología inventa su propio accidente, su propia negatividad. Y diría entonces que la noción de tecnoceno nos permite declinar este gran concepto de antropoceno en 2 claves. Una que es la clave acerca de dónde mirar si queremos entender el lugar de la agencia, el lugar de la creación concreta, ¿no? de esta época, de los peligros y los riesgos concretos de esta época. ¿Cuál es el agente activo, digamos, el humano que es capaz de liberar este nivel de intensidad, estas energías, ¿no? por un lado, y por otro lado nos permite a su vez orientarnos a dónde actuar, ¿no? A diferencia del antropoceno, que no nos permite, es descriptivo, pero no nos permite mirar
un espacio de actuación. La noción de tecnoceno, como la de capitaloceno, son más operativas en ese sentido. No huelga decir, pero lo digo siempre, no se trata de ver qué término domina el escenario o qué término domina la discusión. La antropoceno está más que, digamos, impuesta en el sentido de que es la que más se utiliza, pero estas declinaciones nos permiten trabajar activamente en una zona que nos parece necesario señalar, subrayar, sobre todo porque la cuestión de la tecnología en el debate del antropoceno no formaba parte, sobre todo no las tecnologías de la digitalidad, que son las que a mí particularmente me interesan. Bueno, ahí la definición, si quieren, más sintética de tecnoceno la tienen allí, la época en la que el ser humano se vuelve un agente geológico, pero mediante la puesta en marcha de tecnologías de altísima complejidad y de alto riesgo, dejamos huellas perdurables en suelo, atmósfera, océano, que pueden permanecer por cientos de miles de años, tanto como hace que está nuestra especie sobre la Tierra. Y esto, vuelvo a la historia anterior, recuerda que les contaba el tema de la controversia y cómo juntar evidencia acerca de la controversia de si efectivamente este término tan interesante, tan rico políticamente, era también un término científico. Otro químico, australiano en este caso, Bill Stephen, en el año primero 2010, luego en 2015 actualiza su investigación, traza estos gráficos, que no importa que los miren en detenimiento, después en todo caso los pueden encontrar o me los pueden pedir, pero van a ver como dos grandes grupos, ¿no? De la investigación de Stephen, que se llama, y de equipo, que se llama la Gran Aceleración, de Great Acceleration, hay, por un lado, 12 marcadores, acá ustedes tienen 9 en rojo, que tienen que ver con el sistema humano, y hay otros 12 marcadores, que ven en azul, que tienen que ver con el sistema Tierra, con lo que se llama la historia natural, con el sistema Tierra, ¿no? El sistema planeta. Y las marcas son población, de arriba izquierda hacia a la derecha, ¿no? PBI global, consumo de agua, segunda línea, población urbana, consumo de energía, producción de papel, tercera línea, consumo de fertilizantes, transporte, turismo internacional. Del otro lado vemos emisiones, ¿no? De dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, capturas pesqueras, acuicultura del camarón, que tiene que ver con algo en relación con el suelo, aunque parezca extraña la relación de la acuicultura del camarón, tiene que ver con dónde puede habitar un camarón. Nitrógeno en zonas costeras, acidificación oceánica en la tercera línea, ¿no? Pérdida de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad. No se ve seguro, pero abajo la recta, digamos, que ven en horizontal, es una línea del tiempo que inicia en 1750. La hipótesis de Crutzen, cuando lanza el término antropoceno, es una hipótesis que tiene su propia periodización. Dice, bueno, esto inicia con la Revolución Industrial. En todo caso, la Gran Revolución Industrial, que va entre 1750 y lo que llamamos nosotros la Segunda Revolución Industrial, fines del siglo XIX, ¿no? 1800 y pico, con ya los ferrocarriles funcionando, la electricidad, el primer desarrollo del petróleo, digamos. Y en esa primera larga revolución industrial, o primera y segunda, dice él, comienza el antropoceno. Entonces, estos gráficos de Stephen querían ver si esa periodización funcionaba, ¿no? Entonces empiezan donde hay información en 1750 y cada 50 años hay una marca. Si lo ven ahí, hay una marquita. Y los que estén más cerca verán que hay un momento que se ve una línea de puntos. Vos si querés digo marca alguna. Una línea de puntos que recorre verticalmente todos los cuadros y es que es en torno a 1950. Y consistentemente, en 1950 empiezan todos estos marcadores a ascender vertiginosamente. Eso sí lo ven, digamos, ¿no? Todos los marcadores se nota en distinta medida que ascienden en ese momento que es la gran aceleración, ¿no? Se inicia, según Stephen, en 1950 un proceso de crecimiento acelerado. Este crecimiento acelerado tiene varios elementos, pero bueno, ahora me voy a quedar un poquito más acá. Ese crecimiento acelerado implica dos o tres cosas que tienen que ver con el término tecnoceno. Una es que luego, en el año 2019, la Comisión Internacional de Estratigrafía vota, ¿no? Hace una primera votación no definitoria, porque todavía tienen que seguir haciéndose votaciones, pero la primera en la que aprueban efectivamente la existencia de algo así como un antropoceno, una era geológica, porque encuentran en distintos puntos del planeta, los geólogos, marcas en los estratos que tienen que ver con presencia de hormigón, aluminio, plutonio y particularmente un famoso cesio 137, un famoso marcador radiactivo
que se encuentra en distintos lugares, o sea, en la ría de Bilbao, por ejemplo, pero también en las costas de Los Ángeles, que fueron las pruebas nucleares de la energía nuclear civil en la década del 50. Esas pruebas que los más grandes dicen, yo no estuve allí, pero dicen que efectivamente todos los días había informaciones y noticias de que habían hecho pruebas. Bueno, eso es lo que ha dejado efectivamente rastros visibles, ¿no? Marcas visibles en los sedimentos. Y ahí es donde los geólogos expertos en el cuaternario dicen sí, por digamos, 29 votos contra 4, un 80 y pico %, efectivamente hay una nueva era geológica aquí, una marca geológica. Digamos, uno podría decir, bueno, por eso decimos que el antropoceno es un tecnoceno. Por eso decimos, porque efectivamente esas marcas solamente podrían haber ocurrido con esta tecnología, ¿no? Con la tecnología que somos capaces de desencadenar los humanos de este momento, de esta era, de estos últimos 70 años. Ahora sí, los elementos clave, digamos, de esta conversación que vamos a proponer son algunos de los muchísimos elementos que podríamos enfocar cuando hablamos del tecnoceno. Yo les voy a hablar de 4, les voy a mencionar solo 4 temas que la idea, la noción, el término tecnoceno aporta al debate del antropoceno, y bueno, que por eso me parece valioso tenerlo presente en este momento, traerlo aquí, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Por un lado, que esta nueva era implica nuevos accidentes. Estas nuevas tecnologías tienen también nuevos accidentes. Son accidentes de la escala planetaria. Son nuevos accidentes que pueden involucrar al planeta entero. Son accidentes generales, por su dimensión geográfica. Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Más de medio subcontinente europeo y una parte del continente asiático, subcontinente asiático occidental, se vio afectada y se sigue viendo afectada por las radiaciones de Chernóbil. Pero la pandemia, uno podría decir, bueno, es una hipótesis propia, pero es más polémica, es más controversial. Pero la pandemia es un tipo de accidente propio de esta escala, ¿no? General, multiescalar, atraviesa distintas escalas, la doméstica, la local, la nacional, la regional, la internacional, la planetaria. Es transversal porque para abordar estos nuevos accidentes se requieren sistemas expertos y disciplinas expertas distintas, atraviesan distintas experticias y provocan víctimas de cuarta instancia. Ya hablamos de eso con Manolo, ¿no? En los accidentes de la industria se piensa que hay víctimas de primera instancia cuando el operador de la industria tiene un accidente. No sé, un operador se corta un dedo, supongamos, ¿no? Tiene un accidente de primera instancia. Pero si fuera que va en un micro y el operador es el conductor, si ese micro tiene un accidente y hay una víctima que es parte del pasaje, ese pasajero es una víctima de segunda instancia, porque no es un operador de la industria, pero subió, ¿no?, a la tecnología y aceptó, digamos, los riesgos de esa tecnología. Supongamos que hablamos de un avión, que efectivamente está el piloto y están los pasajeros, pero además ese avión se cae arriba de una ciudad. Bueno, allí donde cae, si muere alguien abajo, esa es una víctima de tercera instancia, porque ni es el operador, ni aceptó viajar en avión, y sin embargo es víctima, ¿no? O un derrame de petróleo que viene a la costa y me envenena o a animales o a mi propia agua, o un derrame químico, ¿no? Tercera instancia. Bueno, estos accidentes estos nuevos accidentes generan víctimas de cuarta instancia, es decir, víctimas no nacidas todavía, como en Chernóbil. Hubo niños, no sé si recuerdan, pero quizás recuerdan, después del accidente de Seveso, que fue otro gran accidente industrial en la década de 80 en Italia, por primera vez en Italia se permiten los abortos, porque el impacto de Seveso, al ser tan grande en esta química, que se sabía que iba a haber problemas. Entonces se permiten por primera vez, y excepcionalmente, los abortos ese año. El segundo tema que traigo aquí es la aceleración digital. Como les decía hace un rato, el mundo de las tecnologías digitales no suele ser considerado parte del equipo, del grupo de las tecnologías de alto riesgo, y a mí me parece que hay que traerlo a la conversación. Que parte de nuestra conversación pública tiene que incluir en la discusión por el antropoceno, la aceleración digital. Sobre todo después del shock de virtualización que implicó la pandemia, donde buena parte de los que estamos aquí, pero además casi el 90% de la población mundial, se vio limitado sus movimientos, y muchos, los que han podido, pero muchos han debido, además, incorporar tecnologías para desarrollar tareas completamente cotidianas, y tecnologías que quizás no utilizaban hasta ese momento, y sin embargo ahora seguimos utilizándolas después de la pandemia, y no hace falta dar muchos ejemplos, creo que todos hoy somos conscientes de eso. Cualquier cosa igual volvemos a eso porque vamos a hablar de inteligencia artificial. El tercer tópico importante para mí es el tema de la
si quieren, metodológicamente, también teóricamente, poner el foco en la materialidad de estas tecnologías. En general, las tecnologías atómicas, ¿no? Petroquímicas, químicas, pero también de las digitales, ¿no? Hay una idea que siempre es insistente, no es para nada novedosa tampoco, pero siempre el público se renueva. Entonces, es la idea de que Internet no hay nada así como una nube en Internet, no hay nada inmaterial con Internet, no hay nada material con las tecnologías digitales. Por supuesto, es una materialidad que puede ser de muy pequeña escala, muy nanoscópica, pero es material. Y ahí, si ven, hay tres imágenes, ¿no? Está la imagen del edificio de la ex Western Union Building en Manhattan, en Nueva York. Tiene distintas cosas ese edificio, pero entre otras cosas tiene lo que ven en la primera foto de arriba al lado, ¿no? Pisos enteros que son tubos, una serie de tubos, decía Ted Esteban, ¿se acuerdan? Un senador norteamericano en 2006 que dijo, pero sí, Internet es una serie de tubos, ¿no? Y todos se rieron de esa idea, pero bueno, realmente no era una idea tan disparatada, ¿no? Internet es una serie de tubos, también lo podemos ver, bueno, no está acá la foto de los cables submarinos que recorren la web, ¿no? Que recorren el mundo para darnos Internet. Hoy hay en torno a 430 de esos cables submarinos que son parte de esta materialidad. Uno de los pisos de este edificio, el piso 11, tiene petróleo, a lo largo del piso 11, para poder abastecer estas máquinas. Y hay una comisión de padres, que vive ahí a la vuelta, que manda a sus hijos a una guardería. Y es la comisión de padres que le está haciendo un juicio al edificio, ¿no? En la ciudad de Nueva York por ese petróleo, pero no logran todavía que salga ese peligro, digamos, de ahí, ¿no? Las oficinas alrededor de ese edificio o de otros hubs, ¿no? que hay en Estados Unidos o en Europa, son millonarios, mil millonarios los alquileres de las oficinas, porque ese nanosegundo que se gana estando al lado de esta materialidad son nanosegundos que tienen muchísimo valor en el mercado financiero electrónico. Entonces, esa materialidad es muy significativa en muchos sentidos. Y la otra imagen, la tercera que tiene ahí, es la imagen de no ya la nube, sino el arca submarina de Microsoft, ¿no? La infraestructura de nube de Microsoft es eso, es una suerte de arca que está en el océano, se probó ya de 2018 a 2019 a 2020 y funciona bien, sigue funcionando en el océano, que implica también un gran ahorro material de alquiler y de refrigeración, ¿no? Entonces, bueno, más que una nube, me parece que es un arca. Dentro de esta pregunta por la materialidad hay dos que nos parecen relevantes. Una es las huellas que deja este desarrollo y esta tecnología. Lo que ven ahí es las dos imágenes, la grande y la de arriba. Una de las 5 islas de la basura, así llamadas islas de la basura, que de alguna manera flotan en los océanos. Esta es la más grande de todas, cerca de las costas de California. Se supone que mide más o menos la superficie de Perú, o de 3 Francias, ¿no? Y lo que tienen abajo es, en Ghana, en África, el basurero, digamos, de la chatarra informática más grande del mundo, que, digamos, lo que acá es relevante, además de que exista, es de que Estados Unidos y Europa, que son los principales proveedores de ese basurero, descargan esa basura bajo la fórmula de la donación, ¿no? Entonces, me parece que son temas que hay que recuperar en la conversación sobre antropoceno. Decíamos huellas, ¿no? Esa es una dimensión de las huellas. La otra dimensión es la que nos va a interesar también aquí, y es el elemento, el proceso de datificación, ¿no? Es el cuarto tema que me parece muy relevante en la cuestión del tecnoceno. Cómo este mundo de señales, ¿no? que habitamos, señales lingüísticas, podemos decir, de señales visuales, audiovisuales, de señales físicas, de señales químicas, hormonales, digamos, este mundo de señales, que son de alguna manera nuestros desinhibidores habituales, ahora, hace tiempo, hace décadas, viene siendo progresivamente traducido a otro lenguaje, es un lenguaje digital, un lenguaje binario, un lenguaje que logra combinar algo que no se combina bien en el mundo silvestre, el mundo que conocemos fuera de la red, y es lograr combinar información, digamos, biométrica o física, ¿no? E información digitalizada. Huellas comportamentales y huellas biométricas, por ejemplo, lectura de, no sé, medidas del rostro, ¿no? Iris-retina, datos de iris-retina, huella dactilar, ¿no? Reconocimiento facial, por un lado, y por otro lado,
huellas que tienen que ver con nuestros trayectos en línea o nuestros trayectos en la vida real, pero acompañados por algo como esto que tiene un geolocalizador. La combinación de esos dos tipos de huella funciona bien en el mundo digital, funciona, en la traducción digitalizable, identificable de eso, crea bancos de datos muy poderosos en los que es posible, y esto es una de las pocas novedades, junto con Machine Learning, que forma parte de la inteligencia artificial, es una de las pocas novedades de la última década y media, ¿no? La posibilidad de combinación y por ende de la trazabilidad de los individuos a través de la combinación de huellas digitales y huellas dactilares, ¿no? Huellas comportamentales y huellas biométricas. Lo dejo acá, pero si quieren indagar en esto, es toda la rama de este área, digamos, que investiga la cuestión, si quieren, de la vigilancia, lo que antes llamábamos la vigilancia y la trazabilidad del individuo. Ejemplo nada más de esto que decimos de identificación, y yo ya termino, creo que falta una sola cosa más. Con un investigador polaco, Michał Kosinski, en el año 2013 publica un informe que fue lo que dio origen a la creación de la famosa empresa Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan del escándalo? La consultora nace a partir de las investigaciones de Kosinski, que logra detectar, no cuento toda la historia, pero que con 68 me gusta, el promedio de los me gustas de los argentinos es de 7 por semana. O sea que con 10 semanas, ¿no? Tenemos con un 95% de precisión el color de piel de una persona, con un 93% de precisión el género, con un 88% de precisión la orientación sexual, con un 85% de precisión la afiliación política, ¿no? Con 300 me gusta es posible predecir a una persona mejor que la pareja que vive con él. No, hay más, pero digo, me parece que eso es, bueno, parte de con lo que quiero decir con el tema de la datificación y la relación con la vigilancia. Y con esto cierro. Hay un artista, Maurice Benayon, que en el año 2012 propuso un uso, artístico, si quieren, de una tecnología que en ese momento era de punta y que hoy sigue siendo una tecnología que se ofrece como parte del herramental disponible de trabajo en línea con esos datos que se recogen a través de distintos tipos de sensor. Entre ellos, por ejemplo, la lectura semántica o lingüística de las redes sociales. O la lectura semántica lingüística de los diarios, de los noticieros, de los diarios de información, tanto en papel como en audiovisual. Él lo que hace es, los colores que ven abajo son 48 de 64, en realidad, emociones asociables a un conjunto semántico, digamos, ¿no? Determinados términos se asocian a determinado tipo de emoción, ¿no? Desde el temor, el horror, la angustia, la ansiedad, digamos, ¿no? 64. Pero bueno, acá vemos 48 nada más. Y lo que hace es, en 3.200, creo que 14 o 15 ciudades, poner sensores de estas emociones en línea. Y construir así mapas como meteorológicos, diría, ¿no? Del estado emocional de las distintas ciudades del mundo, en este caso del globo. La empresa que ofrece el servicio, pero el propio artista también toma de esa empresa la idea, dice, está comprobado, y decir, ¿no? Está comprobado, que siempre hay que volver a comprobarlo, ¿no? Pero está comprobado que los cambios en el estado emocional de una ciudad se corresponden de alguna manera, tienen algún tipo de relación con los cambios de movimientos en la bolsa, la dimensión económica. Y entonces el estudio del estado emocional y la prevención del estado emocional de un país, de una ciudad, de una sociedad, podría ser para nosotros como una suerte de estado del tiempo, ¿no? De pronóstico meteorológico que nos indique medidas a tomar, ¿no? Decisiones a postergar, etc. Él con esto luego hace instalaciones en ciudades, en París, en Nueva York, con el estado emocional predominante del día. Entonces, bueno, hungry, sad, ¿no? ¿Cómo está París hoy? Está más bien triste, ¿no? Está más bien alegre. Bueno, pero esto es posible gracias a estas tecnologías, ¿no? Por eso digo que son muy importantes. Pregunta, ¿somos nuestros datos? ¿Somos esos datos que extraemos, si pueden ser extraídos de nosotros?
¿Somos nuestras emociones? ¿Somos eso? Esa es nuestra dimensión identitaria, digamos. Somos la emoción. Fíjense que la emoción es el estado más corporal de la interioridad, digamos, ¿no? más biológico, más corporal. ¿Somos nuestros comportamientos en línea? ¿No? Podemos preguntarnos eso. ¿Somos ese one click al que todas las empresas nos incitan, ¿no?, a orientarnos? Y ahora sí, para hacerle el pase a Manolo, ya que hablé muchísimo, mucho más de los 20 minutos que tenía pensados, les doy una cita de un ingeniero en sistemas que es asesor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es Martin Hilbert, es conocido. En una entrevista a la revista chilena The Clinic, por eso van a ver que dice tú y tal, pero efectivamente es lo que dice porque él vivió en Chile mucho tiempo, lo dice él en ese español, digamos. En una entrevista publicada, si no recuerdo mal, en 2017, él cuenta esto, o dice esto: ya estamos fusionados con esta tecnología, que es la inteligencia artificial, de la que va a hablar Manuel enseguida, como sociedad y como especie. Nuestra distribución de recursos ocurre básicamente en la bolsa, y el 80% de las transacciones de la bolsa son decididas por inteligencia artificial. El 99% de las decisiones de la red de electricidad son tomadas por inteligencia artificial que localiza en tiempo real quién necesita energía. Y si tú me dices, mira Martín, descubrimos una especie donde un sistema que se llama inteligencia artificial distribuye el 80% de los recursos y el 99% de la energía, yo diría, bueno, inteligencia artificial es una parte inseparable de esta sociedad. Tú podrías irte a la cordillera, dejar tu celular atrás y nunca más tener interacciones digitales, pero ya no serías parte de nuestra sociedad. Dejarías de evolucionar con nosotros, dice Martin Hilbert. Entonces yo dejo acá, gracias por mi parte, bueno, pues seguramente volvemos y lo escuchamos a Manolo. Bueno, no sé qué puedo decir, porque un poco apabullado. Mirá que estuvimos hablando, miren que estuvimos hablando de esto recién, estuvimos preparando, estuvimos guionando, pero es difícil. Lo primero voy a decir algo fuera del guión. En el curso Seguridad, Territorio y Población, Foucault cita a unos tipos que en el siglo XVIII, tal Bacon, Francis, Roger el anterior. Roger es anterior, ¿no? Roger Bacon, después vino Francis. Decía que el Estado, que debía haber una disciplina que controle las grandes tempestades de Estado. Por tempestades de Estado está hablando de revoluciones. O sea, que tuvieron, y para terminar, un tipo que era un asesor medio flotante de la monarquía francesa en 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa, decía que el gobierno, debía poder intervenir en todos los casos, también controlar el clima. Ahora, controlar el clima, controlar las tempestades de Estado, y después vemos lo de Benayoun, es algo impactante. Lo que es impactante es ver que algunas de las cosas que, digamos, que en un enfoque dirigido por la cuestión del poder, uno puede pensar que esto, que es el tecnoceno, se inscribe en una matriz que justamente analizó muy bien Foucault con estos ejemplos. Porque uno dice, ¿cómo tempestad de Estado? ¿Cómo están hablando de eso si ni siquiera no hay revolución industrial cuando se plantean esto? Entonces yo creo que eso enmarca al tecnoceno dentro de una cuestión general que tenemos que interrogar, que tiene que ver con el poder. Me parece que es algo de lo que estaba hablando Flavia justamente. Pero esto es como la parte no guionada. Cuando veo lo de Benayoun se me vino lo de Foucault, digamos. No quiero decir con esto, es un proyecto de ya viene de acá, no pasa nada nuevo, esto ya se veía venir en el siglo XVII, porque no es verdad, no se veía en el siglo XVII, pero es notable que el Emotional Forecast, digamos, es notable esta idea de el poder predecir, la idea de que se tiene que poder predecir todo. Esta es una idea que efectivamente antecede al tecnoceno y sin embargo, como bien dice Flavia, justamente por efecto del tecnoceno hay cosas que no se pueden predecir y estamos en la era de los accidentes sistemáticos, lo cual es casi una contradicción. Un accidente no es algo sistemático, no, justamente vivimos una época donde los accidentes se hacen sistemáticos.
Hoy está de moda hablar de inteligencia artificial. El término perdió ya todo sentido. ¿Sí? O sea, inteligencia artificial es cualquier cosa, de pronto mi lavarropas hace no sé qué cosa y está manejado por una inteligencia artificial. Nada, tiene un mecanismo automático que señala algunas cosas. Uno podría decir entonces que una máquina de vapor sofisticada en 1870 también era un sistema de inteligencia artificial porque tenía un termostato que marcaba, o sea, gracias a esta bendita cuestión del chatting, del GPT-3, de pronto, a ver, en la cita recién de Hilbert, hay un problema en esa cita de Hilbert, porque dice todo el tiempo, tal cosa está controlada por la inteligencia artificial, tal cosa, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque cualquier mecanismo automático se transforma en inteligencia artificial, es complicado. Entonces ahí tenemos un primer problema, o sea, la moda actual de llamar IA a cualquier cosa y ver si es realmente una inteligencia artificial o no. No creo que lleguemos al punto de discutir filosóficamente en una feria de libros de filosofía qué es inteligencia y qué es artificial. Pero sin duda, no digo porque si no se nos dan 20 minutos, tenemos que charlar, ¿no? Pero digo, hay algo muy complejo en esta moda porque como toda moda, como todas las palabras que se ponen de moda, empieza a designar un montón de cosas que ya empiezan a no tener nada que ver entre sí. Empieza a ser una bolsa de gatos. Y en el caso de la inteligencia artificial es bastante preciso porque la historia es reciente, porque está toda escrita, porque no hay que ir a buscar un asesor de la monarquía francesa. Digo, eso solo lo podía hacer Foucault, nosotros estamos, bueno, hacemos lo que podemos. Hay una historia muy precisa que nace con la cibernética en la década del 40-50 y el término inteligencia artificial nace en 1956, o sea, hace muy poco. Congreso de Dartmouth, gente como Shannon, que venía de formular la teoría de la información, y eso dicen, bueno, ¿por qué no montar algo que es un programa de investigación sobre inteligencia artificial? Que se proponía exactamente crear una inteligencia artificial. En el medio tenían que discutir qué es inteligencia, no eran tontos. Discutir que artificial era menos complicado, era simplemente si haces una máquina que hace eso que hace un ser humano, bueno, pues eso es artificial porque no es un ser humano, no tiene cuerpo, no tiene célula, aunque la distinción es medio rara porque mucha gente de la cibernética en esa época, por ejemplo von Neumann, que es el que diseñó la computadora tal como la conocemos hoy, pensaba que los automatismos eran biológicos y tenían modelos de células autómatas, entonces ni siquiera ellos hacían una distinción tan clara entre lo biológico y lo no biológico, por lo tanto la distinción con lo artificial se volvía compleja. Pero, no, ahora viene a hacer la historia, no voy a hacer la historia de la inteligencia artificial, no se preocupen, pero sí voy a señalar 2 o 3 hitos que permiten entender si tiene sentido hablar de inteligencia artificial y si no tiene sentido, por lo menos de qué tiene sentido hablar. Sin duda tiene más sentido hablar de tecnoceno que de inteligencia artificial. O sea, es más interesante lo que dice Flavia. ¿Sí? Pero el punto es tomarlo como síntoma, ¿vieron que? Las ciencias sociales se debe criticar y también es la cuestión de, ¿es el síntoma de qué? O sea, ¿por qué a todo lo llamamos inteligencia artificial ahora? Y esto es algo que recién empieza, tenemos unos añitos, 2, 3 de inteligencia artificial, hasta que 5, hasta que aparezca un nuevo término que vuelva a querer no decir nada. Me parece que hay cuestiones que la señora Flavia, previsia tremenda. Me parece que los 4 puntos que señaló Flavia, con más énfasis en la aceleración digital y datificación, pero los nuevos accidentes, agarrate, porque si el 80% de la bolsa está controlada por la inteligencia artificial, imagínense los accidentes que se pueden producir, así como las autocorrecciones, ¿no? Como la crisis de 2007-2008 fue bastante autocorregida algorítmicamente, digamos, la crisis bursátil. La datificación, la materialidad sin duda, porque cada vez que uno dice inteligencia artificial, dice alguien que por 2 mangos obtiene un dato con trabajo de destajo y alguien en Ghana recibe un pedacito de basura digital, ¿sí? Con cada respuesta de Chatty. Cada vez que Chatty dice, no, para mí yo no tengo una conciencia, discúlpenme, eso es gasto de energía, alguien pierde, ¿sí? No es un juego. Pero digo, ¿en qué está basada la idea de inteligencia artificial ahora? Está basada sí en algo que no ocurría cuando se produjo, cuando se ideó
la cuestión de la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con el modo en que nosotros podemos encarar o pensar la relación que nosotros mantenemos con eso. Porque hay algo bastante raro en el hecho de que, qué sé yo, imagino que muchos de ustedes han entrado y le han hecho preguntas a Chatty y sus distintas versiones y todas las versiones que para ver qué pasa, ¿no? Es divertido, es como una versión bajísima del oráculo de Delfos. Al que le falta, ¿cómo eran las dos cosas del oráculo de Delfos? Era conocer a ti mismo y la otra, nada en exceso. Ahí está. Pero no eran dos, no eran nada en exceso, eran como 10 puntos. Eran varios. Era una inteligencia artificial. Pero estaba. Estaba encriptada, sí. Yo creo que era, conócete a ti mismo, nada en demasía. En demasía, nada en exceso. Hay más. Pero bueno, vos seguís. Vamos con nada en exceso. Yo me quedo en nada en exceso. Guarda, no estén todo el día con chat. ¿Sí? Hagan otra cosa en su vida, no estén todo el día preguntándole cosas. Pero bueno, vamos a esto. Cuando diseñaron el proyecto de la inteligencia artificial, el objetivo bastante módico que tenían, aunque el término fuera impactante, era crear sistemas expertos. ¿Sí? Los sistemas expertos lo que tenían que hacer era ayudar a un ser humano que de última tomaba la decisión, idealmente para ellos, una forma de pensar bastante humanista, tomar una decisión sobre algo, pero ayudado por algo que en ese momento todavía no se podía conseguir y que ahora se consiguió, que es basado en un conjunto de datos. ¿Sí? Pero incluso en la década del 60 era impactante ver cómo es lo contrario de lo que decís hoy de Big Data. Hoy, ¿qué se dice de Big Data? Se dice, no, es que en realidad se puede procesar tantos datos, tanto más que cualquier conjunto de seres humanos procesando algo al mismo tiempo y en milisegundos, que la escala, tanto en cantidad como en tiempo, en rapidez, no se compara con la de nada humano. ¿Sí? Que en realidad esto también es humano, pero bueno, dejémoslo de parte. En la década del 60 se hacía exactamente lo contrario. Cuando estaban diseñando el perceptrón, que era una máquina de percibir, cuando estaban diseñando los sistemas expertos, cuando estaban diseñando los sistemas expertos de diálogo, que hoy nos sorprende tanto y que en la década del 60 ya existían, lo que decían es, la macana es que nunca vamos a poder crear un dispositivo artificial que tuviera la materialidad tan compleja e infinita del cerebro. O sea, el cerebro era increíblemente más sofisticado que cualquier máquina. Claro, ¿qué le pasaba en la década del 60? Que no había ocurrido la llamada revolución de la microelectrónica. O sea, en realidad ninguna de estas definiciones que son ontológicas, fuertes, inteligencia artificial, son como programas que ¡pum! Vamos a transformar el mundo, dependen de cosas tan chiquitas como el hecho de que se descubre el silicio como material semiconductor muy fácil de manipular. Y se empiezan a hacer los circuitos integrados, se empiezan a achicar los circuitos integrados, la ley de Moore, todo eso, y eso dispara una parte no menor del tecnoceno en la medida en que todo esto está controlado por este tipo de tecnologías cuya materialidad existe hace 50 años. Nada más que 50 años. ¿Sí? Como mostraba en el gráfico de Flavia el segundo con él. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la década del 60 cuando empezó la inteligencia artificial? Lo pensaban de un modo que hoy nos puede parecer un poco ingenuo. Sin embargo, si no fuera por esta gente, no estábamos hablando de inteligencia artificial. Se llamaría de otra manera todo esto que está pasando. Pensaban que se podía crear un dispositivo electrónico que manipulara símbolos mediante realización de cálculos, lo cual ahí ya tenemos un problema. Realizo cálculos y por lo tanto manipulo símbolos. Bueno, qué sé yo. Si yo digo amor, ¿qué cálculo estoy haciendo? No sé, pero la idea era realizar un cálculo que tiene una explicación bastante compleja que tiene que ver con la relación electricidad, información, la manera en que construían los circuitos en ausencia de silicio, pero no importa, tiene que ver con modelos de neuronas lógicas, todo un lío, pero la idea era que una computadora, esto es, un mecanismo que computa, que calcula, puede manipular símbolos. Ergo, si nosotros acertamos con el modo en que nosotros construimos símbolos, podemos hacer que una computadora represente. Y luego, en niveles de complejidad, si le vamos agregando más información y los ponemos en ciertos niveles de complejidad, puede llegar a pensar. Podemos llegar a pensar que piensan. ¿Sí? Pero no solo eso.
es que perciba y que sienta, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la década del 60 donde decían que eso que la máquina no pueden sentir, qué sé yo, no sé, es porque decime vos qué idea de sentimiento manejás y vemos si las máquinas pueden sentir. Pero estos experimentos que eran teóricos tenían un límite técnico muy evidente que hoy fue traspasado. Y efectivamente las computadoras mucho no podían hacer. Sin embargo, hay un ejemplo que siempre damos con Flavia, pero que es un ejemplo, es histórico porque es la manera en que es el Seminario de Informática y Sociedad donde nosotros nos formamos desde el año 95, cuando yo la cursé y ella era docente, daba un texto que se llamaba Las fronteras entre el ordenador y la mente, un tal Joseph Weizenbaum, donde el problema era el mismo que plantean ahora con Chatty. El mismo, en el año 65. Elisa. Un sistema experto, pero era un sistema experto, no era una inteligencia artificial que entonces nosotros quienes somos, era un sistema experto, que simplemente hacía de psicólogo. Pero claro, ¿qué pasa? Era bueno, lo armaron bien, y en un momento hay gente que quería seguir con el sistema experto y no con el psicólogo. Weizenbaum se enojó por eso, se enojó mucho y dijo: acá estamos poniendo el carro delante del caballo, o como se diga en inglés, y nada, estamos confundiendo todo. La verdad, la respuesta a Weizenbaum, ese texto es precioso, el problema de los psicólogos que deben ser tan tontos que un sistema experto que solo tenía como mecanismo de operación, fíjate donde dice Madre Roberto, y ahí donde diga Madre Roberto pone: ¿y qué te pasa con tu madre? ¿Y qué te pasa con Roberto? Era así, ese un sistema tontísimo. Pero bueno, tontos eran también los psicólogos que estaban, pero ¿qué te pasa con tu madre? Bueno, está. O sea, una de las cuestiones principales que tenemos que preguntarnos en inteligencia artificial, por favor, pensémoslo todos los días, es, cuando vemos que lo hace un programa de inteligencia artificial, ¿dónde vamos a ir a parar eso? ¿Qué estabas haciendo vos? ¿No lo estabas haciendo igual? La culpa es del algoritmo, ¿no estás operando vos como un algoritmo? ¿O no opera la sociedad algorítmicamente? O sea, eso es un problema que tiene que ver con sacarse el problema de lo humano de encima, pero no el problema de la subjetividad. Esto lo voy a dejar solo planteado, va a haber una pregunta. Distinguir humanidad de subjetividad. Si no hacemos eso, todo esto no se va a entender. Bueno, básicamente no se va a entender por qué tiene éxito un término llamado inteligencia artificial. Pero ¿qué pasó? Pasó algo bastante impactante en la historia de la inteligencia artificial como disciplina, que es que al final de los 60, principios de los 70, sencillamente, para decirlo bien en términos de tecnoceno y bien de materialidad, dejaron de poner guita en eso, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, porque no estaba dando los resultados esperados y porque la gente que tenía realmente el poder, esto es Departamento de Defensa, Agencia de Seguridad, todos los que estaban además preocupados por el tema de la Guerra Fría y qué sé yo, dijeron: todo muy bien, pero pusimos un montón de plata en esta gente, nos están dando apenas un psicólogo medio tonto, que qué sé yo, no está entregando los resultados esperados, dejaron de poner plata. La inteligencia artificial vivió lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial entre la década del 70 y los 2000 más o menos. ¿Qué pasó en los 2000? Apareció Google. Google en general como marco de algo general que tenía que ver con Internet. Con la aparición de Internet apareció la posibilidad de obtener gran cantidad de registros, algunos de los cuales pueden ser convertidos en datos, registros de la vida social en la medida en que las interacciones son cada vez más mediadas digitalmente. Entonces el modelo era simple, lo que tenemos que hacer es usar a los datos como mecanismo para generar otra cosa. Los datos empiezan a ser como un nuevo poder. Entonces Google entiende eso y hace esta cuestión de, en lugar de seguir pagando por servicios, todos van a tener todo gratis, simplemente tienen que venir a mí. ¿Sí? Sistema Android, ¿sí? Tienen que venir a mí, tienen que acomodarse y todo listo. Entonces yo ofrezco servicio a cambio de que ustedes me den el mundo. Me den el mundo para que yo lo digitalice. Dicho brutalmente, ¿sí? No me digan, la idea del mundo, no, vamos rápido. Dame el mundo, yo lo digitalizo. Eso genera una explosión y empieza a aumentar de nuevo la inversión en la inteligencia artificial, con una diferencia muy grande respecto de la década del 60-70. Quienes van a encargar esta investigación van a ser las corporaciones, no los estados. Hasta la década del 60-70, como sobre todo Estados Unidos consideraba el problema de la información como un problema geoestratégico principal, es el Estado que inventa Silicon Valley, no son los taraditos de Bill Gates y eso, ¿sí? Más taraditos, perdón, me fui un poquitito. Pero, digo, la idea de, el garage, el libertario, déjenselo a Javiercito.
Entonces, ¿y ahí qué empieza a cambiar en términos de inteligencia artificial? Algo sí muy importante. La revolución tecnológica ya la teníamos. El microprocesador hizo que justamente existan este tipo de cosas que hacen que se puedan captar datos de todos lados. Difícil captar datos con una computadora enchufada ahí, una IBM grandota y todos metiéndose. O sea, necesita ser un poquitito más capilarizado en la vida, ¿no? En los dispositivos digitales. Pero sobre todo el hecho de que vencido la barrera de la materialidad, por la cual en la década del 60 decían, no, jamás vamos a poder inventar un cerebro, olvídate, no va a pasar, lo que empiezan a hacer es procesar sociedad. Entonces el problema deja de ser qué es pensar, y a partir de eso yo elaboro las reglas lógicas que se relacionan con un cálculo, entonces veo todo eso, pienso cómo es, qué sé yo, la gramática generativa de Chomsky, veo si la puedo meter en una máquina, porque en ese el imaginario era un humano, una máquina. La máquina va a imitar al humano. Pero toda esta gente se olvidaba que humano no es humano, demasiado humano, yo acá, sino que es sociedad. Yo no soy yo. Entonces, no me mira a mí, procesa en sociedad. Esto lo dijo de manera magistral uno de los personajes principales de inteligencia artificial, se llama Marvin Minsky, que estaba presente en el coloquio de Dartmouth, que en un libro se llama La Sociedad de las Mentes, Society of Minds, dice en el año 68, si mal no recuerdo, o sea, mientras estaba con el Mayo francés, la Revolución Cultural y todo, dice, es cierto, las computadoras por ahora vienen flojas. 68. ¿Va a cambiar? Pero ¿por qué es así? Porque nosotros entregamos a las computadoras a sistemas muy poco complejos. El día que nosotros pongamos a las computadoras en sistemas complejos parecidos a los de la sociedad, las computadoras van a evolucionar. Entonces eso me pega con esto que decía Hilbert de si usted se desconecta va a dejar de evolucionar con nosotros. Bueno, Minsky decía, la evolución es algo que va a ocurrir en las máquinas. Idea que obviamente todavía tenemos que procesar, pero es evidente que sí, las máquinas evolucionan, son seres biológicos. Porque además la biología se entiende en sentido bastante como ciencia de lo artificial, por esta cuestión. Entonces, para ir terminando, la cuestión es esta. El cambio fundamental que se produce en la inteligencia artificial hoy es que justamente esas dos barreras, esa barrera material, pero que era una barrera después epistemológica o incluso ontológica, que es, no podemos hacer que un sistema experto piense, es un sistema experto pero no piensa, ¿sí? Es como... Porque con ese sentido yo puedo decir el mecanismo que activa de manera inteligente al lavarropas es una inteligencia artificial. De hecho se le dice smart no sé cuánto. Pero no son nada smart, son mecanismos automáticos, complejos, pero mecanismos automáticos al fin. Salvo que pensemos que la inteligencia es una serie de automatismos encadenados, cosa que también puede ser, pero entonces resolvámoslo, listo. Pero el cambio fundamental que se produce es este, es lo que los sistemas digitales ya son, como decía Hilbert, ya son sistemas que están completamente integrados a lo social. Es imposible distinguir acá, es imposible distinguir, como decíamos, lo social de lo técnico. Por lo tanto, efectivamente lo que hacen es procesar sociedad en la medida en que todas nuestras interacciones, o la mayoría de nuestras interacciones y expresiones, tienen alguna realidad digital. Y si tienen alguna realidad digital, alguien algo las va a procesar. Entonces, cuando uno dialoga con Chatty, obviamente no dialoga con alguien. Dialoga en realidad con el catálogo dinámico del conjunto de expresiones sobre el color verde que hay en las distintas culturas, porque todo el mundo... Y después ahí tenemos que discutir esta cuestión, si estas evidencias, por ejemplo, del Emotional Forecast son reales así. Ah, ¿en serio voy a creer que en el sur de Finlandia son más felices por esto que por este mapita de calor que estás haciendo? Bueno, pero esa es la promesa de esta gente. Pero es muy importante retener esto. No es por eso, digamos, nosotros también estamos mediados por eso y nosotros también estamos formateados por eso. O sea, no estaría bueno que la idea sea... Hay una especie de Big Brother ultra inteligente, ¿sí? Un Big Brother, pero digamos, optimizado con una IA, sino que nosotros mismos estamos viviendo en eso y nosotros mismos estamos produciendo transformaciones en ese marco, ¿sí? Por eso,
yo tendría cuidado con distinguir con tanta nitidez el algoritmo del no algoritmo, porque me parece que ahí, repito, lo que está metiendo una base un poco complicada es la idea de lo humano. Porque como la idea de lo humano siempre se recorta de otra cosa, se recorta del animal, se recorta de la máquina, se recorta de no sé qué, siempre tenemos esa, que es de hecho lo que ocurrió hoy. Todas las opiniones que ustedes recogen o leyeron, o incluso si están con Chati, todo tiene que ver con eso. Ay, a ver cuán humano es, a ver si lo agarro. Y no sabemos si ese es el problema. ¿No lo vas a agarrar o ya lo agarraste? O decís, hay 40.000 formas de decir tal cosa y Chati lo sabe y te lo dice con una forma humanoide, y en ese caso lo que vos sabrás es que por efecto de la cultura vos también sabías esas 40.000. Entonces la verdad que no sé qué te distingue de Chati. Con esto termino. Hubo algo que pasó el año pasado, en junio del 2022, sí, estamos en el 2023, en junio del 2022, un pastor protestante llamado Blake Lemoine trabajaba para el Departamento de Inteligencia Artificial de Google. Y se sorprendió porque estaba entrenando a un sistema IA, o eso que se llame, Weissman diría, es un sistema experto, bueno, ok. Y de pronto le pareció que estaba emergiendo una conciencia. Hermoso. Estaba emergiendo una conciencia. Le empezó a hacer preguntas y de pronto, que es otra línea tecnológica, porque GPT-3 es de OpenAI, que es una empresa que compró Microsoft para escupirle el asado a Google. Pero Google todavía tiene mucho más datos que Microsoft. Microsoft tiene que conseguir los datos que tiene Google, y Google obviamente se está poniendo a sacar el suyo, que todavía no lo da a conocer, pero lo va a dar a conocer en 2 meses, y ahí vamos a tener muchos sistemas para divertirnos todos los días, mientras entrenamos cosas para estas corporaciones y nos divertimos para ayudarlos a ellos a seguir dominando el mundo. Emerge la conciencia. Dice, no, lo que pasa que me dijo en un momento, no, yo sé que no tengo un cuerpo, que no sé cómo ustedes los humanos, y la verdad me gustaría hablar con otras máquinas para saber qué piensan y qué podemos hacer. ¿Cómo que podemos hacer si es un sistema? No, bueno, y entonces ahí el tipo publicó, hizo un hilo de Twitter diciendo, che, me respondió todo esto el bicho este. La verdad que para mí estamos en un problema ético importante, porque si a este tipo de sistemas le dejamos la decisión de un montón de cosas, como la cita de Hilbert, tenemos un problema, que es el viejo problema de Blade Runner y de la ciencia ficción. Esto es, mientras estos algoritmos sean sistemas expertos que sepan quién gobierna, todo bárbaro. Mientras ya nosotros digamos, vamos a hacerlos cada vez más complejos y dejemos que gobiernen ellos, que ese es lo que es el mensaje de hoy. Lo hacen mejor que nosotros porque es técnico, entonces hay un problema. Pero no un problema desde el punto de vista del humano, es un problema de las relaciones de poder. Digo, entre las palabras humanidad, subjetividad, yo pondría palabras sociedad, son buenas ciencias sociales. Entonces, el verdadero cambio que se produce en la inteligencia artificial, desde aquel propuesta inicial hasta ahora, es que la inteligencia artificial procesa sociedad todo el tiempo. ¿Sí? Obviamente es lícita la pregunta de, ¿lo procesa realmente? ¿Y qué es la sociedad? Perfecto, bueno, pero es una charla para dialogar, digamos, no se puede resolver eso tan fácil. Bueno, esto es lo terrorífico el panorama. Entonces, ¿qué límite? ¿Cuánto? Ya hay una serie que estuve viendo de los países nórdicos que justamente los robots hechos a imagen y semejanza al humano se revelan. Intentan, es decir, esto que vos acabas de decir, muy interesante ese modelo. ¿Qué límites? ¿O no hay límites a esto? Nada. Yo iba a decir algo que dialogaba con lo que decía Manuel, y que seguramente no responde a tu pregunta, pero quizás la complejiza o le da un tono a esa pregunta para después intentar abordarla. Y es que una de las preguntas, sin duda, es esta, ¿no? La que mencionó Manolo varias veces hoy, que tiene que ver con la tensión aparente, o bueno, no solamente aparente, pero digamos que aparece muy fuerte entre lo humano y lo maquínico, como si fuera el eje del debate, cuando posiblemente eso no es que no exista en absoluto, como tema, o como problemática filosófica y por lo tanto humana, pero en realidad no sería quizás donde nosotros pondríamos mayor énfasis. Digo, nosotros no solamente nosotros dos, sino
la discusión de la conversación ya no está tanto ahí, y eso creo que Manolo lo explicaba recién con bastante claridad, no porque sea completamente irrelevante, pero sí porque en verdad la situación en la que estamos hace que ese problema por ahora quede en suspenso, sino que más bien lo que estamos es viendo cómo operan estos mecanismos sociotécnicos, ¿no? De intervención cotidiana, digamos, ya están operando y entonces más bien nos está preocupando, interesando ver cómo operan y cómo hacemos para que esa operación sea de alguna manera para nosotros no solo evidenciable o observable, sino interceptable por alguna línea de fuerza, ¿no? La podemos interceptar en algún momento, como podríamos interceptar en la revolución, ¿no? La hablaba de la revolución, como podríamos interceptar una zona de poder que parecía inadmisible, uno la podía interceptar con algún tipo de operación. Bueno, ¿cómo se intercepta este juego sociotécnico, ¿no? Esta acción sociotécnica tan compleja? Entonces, bueno, está esto, lo humano y lo maquímico, ¿no? Lo individuo-sociedad versus algo así como naturaleza, artificio, es como raro, ¿no? Pares que ya no son tan útiles para pensar el problema. Y del otro lado, me parece que hay otra parte de la conversación sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, que es, quizás pasa con el mismo con el chat GPT, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que le pongo? ¿Cuál es la pregunta ante esto? ¿Qué es lo que es filosófico ahí, sería, ¿no? ¿Qué es la pregunta que esta realidad nos exige hacer? Y eso quizás es lo que más nos cuesta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta ante todo esto? ¿No? Ya te damos la palabra, ¿cómo no? Porque hay varias cosas que quizás podemos ir dando como, no, pueden creernos o no, pero algo venimos trabajando, entonces algunas preguntas están estabilizadas en la conversación, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, es esta doble temporalidad en paralelo que siempre existió entre, digamos, las generaciones biográficas singulares o colectivas, pero digamos, la generación del año 1959, la generación del año 1993, la generación del año 2004, ¿no? Esos chicos siempre son niños que entran a la cultura en un momento y tienen como que hacer la entrada, ¿no?, al archivo de la cultura. Entonces siempre hubo dos temporalidades, la temporalidad de la cultura, de la sociedad, de la familia, ¿no?, del clan, y la temporalidad biográfica. ¿Cómo entramos desde la biografía a la temporalidad de la cultura, a la temporalidad de una discusión? Los que estudian filosofía cada vez se les hace más difícil el archivo. No, pero eso es real, el archivo de la filosofía es cada vez más complejo. En una época decíamos, bueno, estudiar cine era interesante porque en mi época, uno podía llegar a tener el repertorio de los clásicos en la cabeza, visto. Ya no, en la literatura ya no podíamos hacer eso, ¿no? Pero digo, eso es interesante, ¿no? Como entonces esas dos temporalidades, insisto, la biografía y la cultura, ¿no? Pero ahora hay otra temporalidad, además, que es la temporalidad de las máquinas. Esto que contaba recién también incluye una complejidad en términos de que estos aparatos, que no son tan antiguos, no es lo mismo que la cultura, digamos, ¿no?, que la cultura occidental, si quiere, la revolución industrial, estos aparatos, como decía, son biológicos. ¿Qué quiso decir Manolo con son biológicos? Que su material es biológica, no completamente, digamos, ¿no?, pero aquello que los hace funcionar es conocimiento humano, sumamente sedimentado, de siglos y siglos de conocimientos humanos que están acá, más toda esta sedimentación de datos, pero que procesados a través de conocimiento humano condensado. Es una temporalidad rapidísima, imagínense todo lo que condensa esto. Pero esta generación va cambiando cada 5 años, aproximadamente, mientras que las generaciones de humanos, cada 20, aproximadamente. Solo que estos, como bien dice en un documental de Herzog, Lo and Behold, la historia de Internet, se lo recomiendo, año 2016, dice uno de los investigadores de Internet, dice, bueno, es que las máquinas comparten la información mucho mejor que los humanos. Cuando una máquina sabe que no hay que pasar por un lugar, ninguna ya lo hace de nuevo. Entonces los autos sin conductores pueden ser mucho mejores, porque ya nadie quiere, ¿no?, enojarse y ganarle al otro. Claro, en cambio, en las generaciones humanas, cada vez hay que empezar de nuevo. Enseñarles a leer, recortar el archivo. Y ellos se van a encontrar con dispositivos con los que conviven que van a ser para ellos cajas negras, porque no se les puede contar todo. Como nosotros tampoco se nos contaba la historia de 1300 ya.
Se pasaba rápido esa etapa, ¿no?, en nuestra formación en la historia. Pero claro, cada vez más el trato con cajas negras hace que el procedimiento a través del cual hemos llegado a esto, que nuestra generación era un procedimiento vivo, que habitaba en personas vivas, como antes habitaba en personas vivas el poder abrir un auto y arreglarlo, abrir un avión y arreglarlo, y hoy eso ya no es posible, ya no habita en personas, sino que habita en sistemas maquínicos, ese saber. Esto cada vez más va a tener la forma de una caja negra. Ante eso no sabemos qué hacer. Eso no tenemos la respuesta. Tampoco tenemos de todo cuál es la pregunta, pero el problema lo tenemos, ¿no? El problema está. Ante eso todavía no se sabe qué va a ocurrir. Y digo la segunda cosa y ya me callo. Perdón, yo hablo un montón. Disculpen, no agarro más no me dejen agarrar el micrófono. La segunda es que hay un investigador, un transhumanista muy famoso, un filósofo sueco que trabaja en Oxford, dirige hace ya mucho tiempo, lo que se llama el Instituto del Futuro. Nick Bostrom hizo, junto con Kurzweil, es el otro gran autor del tema de la singularidad. Vieron que la singularidad, además de querer decir que cada una persona es singular y única, quiere decir que eso era mi idea de la singularidad, pero ahora quiere decir otra cosa, que es que las inteligencias artificiales en algún momento van a ser, alguna va a ser singular, única, pero en tal escala para la cual nosotros vamos a ser completamente irrelevantes. A eso le llaman la singularidad. Sorprendente, ¿no? Lo que dice Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, que es un inventor y un escritor fascinante, pero además es el director de ingeniería de Google ya desde el año 2012, o sea que está, a diferencia de Bostrom, que es otro que les hablé, Kurzweil está transformando concretamente el mundo. El otro está pensando, el mundo es re importante también, ¿no? Pero este está empujando la transformación. Entonces, los dos son los que están pensando en la singularidad. Solo que, bueno, Bostrom dice, bueno, no lo llamemos singularidad, solamente lo podemos llamar superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial es una inteligencia artificial que no solo hace muy bien una cosa, jugar al Go o al ajedrez, que no solo hace muy bien varias cosas, todavía no estamos ahí, pero podríamos decir que estamos en el camino de esa inteligencia artificial general, que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero la superinteligencia es hacer todo lo posible para hacerse mucho mejor que cualquier humano y que el conjunto de los humanos, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Pero bueno, esa gran aceleración, dice Kurzweil, también le va a llegar a la ciencia de la computación, a la inteligencia artificial, y en algún momento vamos a hacer así. Y ese momento, dice, podemos llegar a desaparecer como especie, o podemos gobernarla, pero bueno, es fascinante, dice, tenemos que llegar a hacer. Bueno, Bostrom, que es el director del Instituto del Futuro, que es un transhumanista, es uno de los creadores de la Internacional Transhumanista, es decir, de esos que piensan que el individuo humano, el viviente humano tal como existe ya es obsoleto, que hay que pensar otra cosa, ¿no? Digo, no sería un desaceleracionista, precisamente hablando, no sería alguien que dice paremos, no, está ahí. Sin embargo, dice en la superinteligencia artificial, en su libro, dice que el gran problema no es solamente esta cuestión de las máquinas o esto de las temporalidades, como hablamos recién, sino que en los procesos que estamos inscribiendo dentro de estas operaciones, toda tecnología es, uno podría decir, ¿no?, un interés materializado, la materialización de un interés. Entonces, los intereses que estamos materializando son los de una dinámica social competitiva, en la eliminación de un adversario. Si seguimos desarrollando la inteligencia artificial con el código técnico, como dice Finberg, de la competencia, solo vamos al fracaso, o sea, solo vamos a la catástrofe, dice Bostrom. O sea, Bostrom, el que es el loco de la tecnología, dice, ojo, somos como niños jugando con una bomba, porque le estamos inscribiendo en la tecnología códigos técnicos de la competitividad. Y ni bien haya OpenAI o el salió esa idea porque esto que decía, las distintas empresas que jueguen a la inteligencia artificial van a querer competir con la otra. Y si se produce un salto, que es improbable, pero no imposible, la que gane va a querer tener el dominio absoluto y va a destruir a todas las otras. Bueno, eso está ocurriendo ahora. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuál es la pregunta? No, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer frente a este escenario? Además de entenderlo, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Todavía estamos rodeándolo desde la filosofía o desde el pensamiento, digamos, de las humanidades y las sociales, todavía lo estamos rodeando. Pero además, de alguna manera nos surge
entender qué pregunta podemos responder y qué pregunta es relevante. Alguien que tiene una pregunta. Ah, sí, ella, perdón. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí. Sí. O si no, vení el micrófono. No, pero si hablas Dale, así, dale. claro. Yo tengo un par de preguntas. Vamos. Para empezar, bueno, nada, mi formación. Yo vengo del palo de las ciencias exactas, soy docente investigadora y consultora en ciencia de datos. O sea, yo tengo la definición de que es inteligencia artificial entre el algoritmo de eso. Y una de las cuestiones que aparecen cada vez que uno está frente a estudiantes o a personas interesadas en estos temas, es bueno, esto mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el potencial de todos estos sistemas? Y ahí, a mí, como sujeta que está frente a personas y haciendo, no solamente haciendo un servicio, sino el servicio de la consultoría o el de la docencia, es también qué metáforas utilizo para presentarlo. Porque de alguna forma, en esto, ¿no? En estas conversaciones, a mí lo que me pasa como persona con una formación técnica es que la metáfora biologicista me parece que genera una ilusión, genera cuestiones que es muy difícil controlarlas luego, ¿no? Controlarlas en el sentido más realista también de hasta dónde realmente se puede con eso, y también desde un lugar político, ideológico, sobre qué es lo que espero, deseo para nosotros como sociedad en un país tercermundista del sur. En ese sentido, ¿no? Como esa pregunta de, bueno, ¿cuál es la metáfora, digamos, que nos conviene utilizar para presentar la inteligencia artificial? ¿Es la metáfora biologicista? ¿Es hablar de sistemas vivos, de máquinas que evolucionan? ¿O nos conviene volver a poner a la máquina en el lugar de máquina, de artefacto, de herramienta, de instrumento para? Eso por un lado. Por el otro lado, pienso que otra pregunta que por lo menos a mí me surge es, bueno, ¿cómo nos afecta hoy esto? Sabemos que desde el auge de Internet y de repente China y la posibilidad de fabricar un montón de, digamos, todo lo que fue el boom tecnológico, granjas de servidores, procesamiento de gran cantidad de información. Hoy estamos todos nateados y existe también la posibilidad de clusterizarnos, ¿no? Un clúster, un grupo de cosas. Bueno, ¿qué pasa con eso? Lo estamos viendo, es un poco lo que trabaja la película que mencionabas recién, Cambridge Analytics, esta posibilidad de estar más actualizado, pero no solo eso en nuestro pequeño cosmos, cómo lo trabajamos también, como docentes, como personas, cómo nos afectan nuestros vínculos más cercanos, cuántos amigos nuevos nos hacemos por año, y cómo es eso en relación a otra época. Y bueno, cómo nos paramos con respecto a eso, cómo construimos nuevas redes cuando pareciera ser que las redes ya están transformadas por la inteligencia artificial. Y de la mano también de eso, bueno, ¿dónde conversamos? Digo, y acá ya es nos salimos del fenómeno social y te traigo acá. ¿Dónde conversamos estos temas? ¿Cómo hacemos para que estas instancias sean reproducibles? Porque también viene de eso la posibilidad de sugerir a nuestros estados, ¿no? Que tengan medidas y políticas con respecto a esto, porque si no nos van a ganar los cuerpos, que son quienes tienen los datos, son los quienes tienen las tecnologías, son los quienes tienen los efectos y la plata para pagar eso. Porque no podemos olvidar que eso, ¿no? Digamos, los datos están en los servidores de Google, en los servidores de Microsoft, y hoy las únicas 3 empresas que tienen la posibilidad técnica para estar entrenando la inteligencia artificial son Amazon, Google y Microsoft. Entonces, nada, vuelvo a la pregunta de dónde nos seguimos juntando. La tercera, no sé. No, pero igual esa. Pero, a ver, eran 3 preguntas, no eran 2. La segunda y la tercera tienen que ver con el poder, tienen que ver con la cuestión política. Porque esto es lo que sabrás, porque, o la sabrás, no, más bien te pido que me confirmes si es así, porque vos trabajás de eso. Esta es la cuestión de los sesgos. La cuestión de que va asociado a lo primero, a la primera pregunta que esta es la que me pareció más interesante: ¿por qué no dejamos que la máquina sea la máquina y listo, y que tenga un cuestión instrumental? Eso que acabas de decir es fundamental, porque ahí está la línea que te permite pensar la segunda pregunta y que te conecta con la tercera. No sé, listo, ya está, terminó. ¿Por qué? Porque vos fíjate que lo que vos decís de, bueno, ¿hasta dónde vamos a atender las metáforas? Bueno,
La inteligencia artificial viene de la cibernética, literalmente. Y la cibernética es la ciencia que estudia la comunicación en animales, seres humanos y máquinas. Para la cibernética no hay una diferencia fundamental, ontológica e infranqueable entre un animal, un ser humano y una máquina. Y la justificación de esa equivalencia se llama información. Entonces, el origen de la palabra inteligencia artificial, que en sí contiene una biologización y una artificialización posible, es la de pensar que puede haber una inteligencia artificial. Dado que los seres humanos somos, pero porque viene tirando un hilo humanista. Si yo digo inteligencia artificial, estoy lanzando un desafío para un humanismo tradicional. La inteligencia es algo puramente humano. Los animales no son inteligentes, las máquinas no son inteligentes. Vivimos en un mundo donde hace 60 años nos vienen diciendo que las máquinas son inteligentes. Entonces, pero para, ¿la inteligencia era humana o no? Con lo cual, eso que dice la primera, es una decisión teórica y una decisión filosófica, no individual, sino social, de decir qué le asignamos al humano o no. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de todo lo que está ocurriendo con la moda del GPT-3. Porque lo que está ocurriendo es simplemente eso, estamos jugando con ese límite. Vos que preguntabas por los límites. Estamos jugando con los límites, pero al estar jugando con los límites, quizás nos estemos haciendo una pregunta antigua. Una pregunta que ya está respondida. Nos quedamos preguntándonos, ¡ay, pero el humano! ¿Dónde quedó el humano? Y no, primero, ¿por qué pensar que lo humano era eso que vos pensabas? ¿Por qué pensar que lo humano es distinción con animal y con máquina? Y eso es lo que discute la cibernética. Lo que pasa es que la cibernética lo discute no en un lugar filosófico neutral, sino como proyecto de poder. ¿Sí? Entonces, es una respuesta para mí muy audaz y para mí son impresionantes, son geniales, pero están trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Entonces uno no puede decir, es Aristóteles desinteresado preguntándose por las 4 causas, ¿no? O sea, Silicon Valley termina siendo la cuna. Claro. Del humanismo, no podemos perder de vista eso. Está bien, no podemos perderlo de vista, pero para mí la respuesta a eso no es, esto te lo digo así, no es refugiarse en el humanismo. Okay. Primero porque el humanismo no tiene nada interesante. Foucault. El humanismo no tiene nada interesante. Con la idea de que nos distingamos lo humano y la máquina apareció Auschwitz. Basta. No, eso no. No está bueno ser humano. ¿Sí? Y no está bueno ser humano si para eso nos tenemos que distinguir de otros seres y catalogarlos como inferiores. No. Entonces, si este proyecto de poder feo en el que estamos viviendo sirve por lo menos para sacarnos de encima ese lastre, bienvenido sea. Prefiero ser post-cibernético que pre-cibernético. Esta es una aclaración absolutamente personal por parte del algoritmo que me gobierna. ¿Sí? Que eso es lo que dice Chat. ChatGPT te dice eso. Dice, yo te respondo desde mi lugar, pero te recuerdo soy programado. Bueno, una de las cosas que enseña la cibernética es, ¿por qué todos, no seremos todos programados en algún nivel? A mí me parece una re buena pregunta esa. Porque, por ejemplo, lo que hace Spotify es formalizar y poner en el algoritmo lo que yo hacía cuando iba a Parque Rivadavia. Listo. Se acabó. Y lo hace mucho más rápido. En lugar de estar 40 años yendo a buscar esa banda punk que no conoce nadie, Spotify me la va a traer. Claro, pero ahí viene la segunda y tercera, la pregunta por el poder. ¿Quién está en Spotify? ¿Quién te trae? ¿Quién te saca? ¿Qué hace Spotify para que todos produzcan esto, aquello, lo otro? Y transformar cualquier género en un algoritmo fácilmente reproducible. Ahora, ¿los productores musicales no eran también gobernadores de algoritmos? Steve Martin no era un gobernador de algoritmo que le dice a los Beatles, mira, metele esta guitarra, metela acá, toca, subete la batería, correla para este lado, vení para acá. O sea, nada, eso está apretado ahora para que estaba en una de las cosas que vos estudiás. Yo creo que la pregunta es por el poder, insisto con esto, dejémonos de preguntar por lo humano, dejemos de hablar de humanidad, no por 2 años como decía Barreno, sino por una década. Pero que eso no nos haga perder de vista la pregunta por el poder, porque efectivamente quien maneja los datos son Google, Microsoft y Amazon. Son 3 nada más. Entonces, ahí es donde viene esto que dice Flavia, de el lugar donde podemos intervenir. No podemos intervenir si nuestra pregunta es, ay, lo humano, nos llevan puestos. Ya nos llevaron puestos igual, esto haciendo una pantomima, digamos, ya nos llevaron puestos. Pero lo que digo es, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y esa pregunta que vos haces acerca de qué hacen los gobiernos, qué hacen, todavía nadie identificó esto como problema político. Y eso en la pandemia lo vimos de manera brutal. Todo el mundo manoteando plataformas, dice, pero escúchame, con una plataforma de video, no sé qué, se puede hacer de alguna manera, de otra que no sea. A nadie se le ocurrió, a nadie.
Entonces todos morimos en Amazon, en Google o en Microsoft. Y va a seguir siendo así. Estos tipos se adueñaron de una parte no menor del mundo en la medida en que la datificación es esto y está ocurriendo con estas corporaciones. Pero esa es una pregunta para mí más válida de si el ChatGPT es humano o no. La pregunta es, ¿cuánto le está dando a Microsoft en su pelea con Google para esto, aquello, lo otro? Lo mismo el sistema de reconocimiento facial. ¡Ay, qué lindo jugar a ver cómo veo yo 20 años! Y nada, a un tipo de Facebook le dice, che, escúchame, necesitamos levantar los datos de reconocimiento facial, nos faltan labios superiores de tal cosa. Listo, manda esto. El botón like nació así. El botón like de Facebook nació con una intencionalidad en el sistema técnico muy clara. Necesitaban recolectar, corregime si me equivoco, necesitaban recolectar datos de otros sistemas que no eran Facebook. Facebook quería escupirle el asado a otra plataforma. Bueno, pero entonces estas son las preguntas que tenemos que hacer. Y la respuesta política, y la respuesta es ¿qué va a hacer alguna instancia de gobierno? Que igual el problema que tenemos es que justamente por todo lo que expuso Flavia, las instancias de gobiernos, estados soberanos, que consideran que la soberanía es el control de un territorio y el control de un nacimiento y no el control de un fierro. Bueno, ahí viene la pregunta. O sea, no estaba el slide, pero yo lo conozco de memoria, el slide de Flavia de los cables submarinos. Vos mirás los mapas de los cables submarinos y es, ¿alguien se hace una pregunta política sobre esto? ¿Quién es dueño de estos cables que son los que manejan todo? No, se lo dejaron a las corporaciones hace rato. Pero fue el modelo de negocio propio de la sociedad de la información. Y eso ya está. El asunto es, si nosotros dejamos clausurada esa pregunta y ya dejamos, acá no se puede hacer nada, lo único que nos va a quedar es preguntarnos, ay, ¿qué quedó de lo humano? Qué bien, estábamos mejor sin computadora. No es así. O sea, no es que no es así, no estamos haciendo nada. Y entonces a la propia mañana hace ChatGPT. O sea, otra cosa que veníamos hablando con Flavia cuando preparamos esto. Todo el mundo ahora está con el tema de la inteligencia artificial, está distinguido entre los sistemas como automáticos, tipo, uy, el lavarropas es smart, el teléfono es smart, o línea de diálogo, que es ultrahumanista, y no pensamos, por ejemplo, que los sistemas llamados de inteligencia artificial hacen reconocimiento de patrones, generan imágenes maquínicas que solo son leídas por máquinas, como dice, qué sé yo, un autor chileno muy amigo nuestro, se llama Claudio Soli, que es muy interesante lo que plantea. Y si todas esas cosas o sea, todo el reconocimiento de patrones a nivel sonido-imagen, no nos damos cuenta que ahí está ocurriendo también IA, y no en si le estás diciendo a alguien, o sea, el mecanismo dialógico. A veces podemos pensar que la filosofía griega nació en torno al diálogo y al ágora. Y vos decís, estamos en la misma, pero los griegos lo hacían mejor porque no andaban preguntándose qué era un humano o no era un humano. No tenían esa pregunta, estaban liberados de esa pregunta. Nosotros hacemos eso, pero peor, y encima ellos lo hacían poniéndose en pedo y nosotros... Bueno, probemos una pepa y dialogar con chat y puede estar interesante. Una cosa chiquita. Con esto cerramos. Sí, le prometí que no iba a decir, pero solo una cosa chiquita, y es que creo que una cosa clave de las muchas cosas interesantes que decía Manolo era que cuesta, y quizás tiene algo que ver con lo que comentabas recién, que nos cuesta cuando antropomorfizamos la máquina, digamos, ¿no? Cuando ponemos a dialogar el humano individuo con la máquina individuo, digamos, ¿no? Con la corremos de vista que en verdad lo que hacen estos algoritmos, a los que llamamos inteligencia artificial, pero en general es el procesamiento de como decía Manolo, de lo social, no de lo individual. Lo que aceleran es la cultura. No aceleran al individuo, lo aceleran por presión. Es la presión que ejerce la cultura sobre el individuo que hace que tengamos que vivir acelerados. Cuando no teníamos esto, lo recordaba con un amigo, llegábamos a casa, no era presentación de un libro, y llegábamos y escuchábamos el contestador automático. Las personas que nos dejaban mensajes, que eran pocas, aquellas 5 personas, y uno, si eran 7 ya anotaba en un papelito, ¿no? Las 7 personas, que en algún momento iba a llamar. Con esto, uno está todo el día hablando por teléfono, si tiene una vida poco activa, y entonces en el colectivo estamos trabajando, ¿no? O sea, hay una aceleración que proviene de estas máquinas a nivel cultural, a nivel social, no a nivel individual. El individuo es en ese sentido, y una vez más es bien biopolítico, es un efecto de lo social y de lo cultural. El impacto que tenemos nosotros, ¿se acuerdan lo poco que podían hacer los psicoanalistas? Pero hacían algo tratando de que las personas, en vez de decir, o sea,
nos dice el lenguaje, todo el tiempo el lenguaje nos habla, nosotros somos hablados por la lengua, somos hablados por la familia, somos hablados por la cultura. La literatura, la poesía, el psicoanálisis eran herramientas para intentar que el individuo, el sujeto, el singular, pero del mío, ¿no? El de Kurzweil, hablara alguna vez. Y hablaba re poco, o sea, re poco. Y está bien, porque era lo poco que podía hacer y cada tanto hacía un testimonio y que quizás escribió un libro y ya era un montón. Pero digo, claro, la singularidad es rara en el individuo, no es lo cotidiano, no es lo singular ni el pensamiento es raro. Hablamos mucho, pensamos re poco, y eso no es que esté mal, es lo que ocurre. Digo, pues la idea es que somos seres, o sea, también digamos, ¿qué somos todos Einstein? No, la verdad es que no. De verdad, o sea, no, de verdad que no. En general los estudiantes contestan peor que el chat GPT. No es que esté mal, no es así. Eso es la realidad. No es que chat GPT se equivoca y el estudiante no. No, el estudiante, yo me acuerdo que tenía un compañero de secundario cuya madre era profesora de inglés y copió una prueba de inglés de un compañero. Él se llamaba Marcelo Urresti, porque bueno, es un profe muy querido. Él se llamaba Marcelo Urresti. No, deja ahí cosa, un nombre cualquiera. Y cuando entrega a la otra profesora colega de la madre, puso My name is Guillermo Fonsiniti. Te había copiado el nombre, ¿se entiende? Había copiado el nombre. Eso le pasa a la gente. Sí, no pasa eso, somos un desastre. No es que estamos bien y viene la computadora y nos revienta. No, la verdad que no. Che, le fue mal, ¿no? Sí, por eso es famoso el caso. Se imaginen todas las veces que se copiaron los chicos y nadie se enteró. Pero lo que quiero decir es que el problema no es, otra vez, el individuo. El individuo tiene que luchar mucho para ser singular. Y esa barrera, esa regla, esa barrera, ese límite, esa complejidad, ese desafío, lo vamos a tener siempre. Y es el mejor desafío que uno puede tener. Cuando nos encontramos en las clases, lo que decimos es, bueno, si logramos pensar un rato, está bárbaro, y lo sentimos en el cuerpo. Se siente en el cuerpo cuando uno logra pensar algo una vez. Listo, perfecto, como se siente cuando uno se enamora, ¿no? El resto es cultura, familia, sociedad, ¿no? Automatismos, hormonas, todo eso que no está mal, es lo que somos, ese conjunto es lo que somos, lo que conocemos hoy. Quizás si hubiéramos nacido hace 300 años conocíamos otra cosa, por eso tampoco es una esencia humana. Es el humano tal como lo conocemos ahora, por eso hablamos más de forma de vida que de esencia humana. La vida humana es una forma, un modo de ser, no es una esencia. No sabemos nada de lo que pasa en Oriente. Ustedes decían 3 empresas. ¿Quién sabe quién más tiene datos? No, bueno, Oriente para nosotros es peor que Marte, es más difícil que Marte. Nos olvidamos de Tencent. ¿Alguien más quiere la última? O si no, Diego nos echa ya. Diego, última. Gracias. Me queda sonando mucho lo último que decías respecto de sacarnos de la cabeza el humanismo como criterio, ¿sí? Porque es más fácil uno oponerse a los avances técnicos cuando defiende lo humano en contra de la mala máquina. Pero el problema realmente, como lo muestran ambos, es que pues, no difiere mucho lo que hace la máquina de lo que como humanos hemos hecho en lo que llevamos de civilización. Pues para Adorno, por ejemplo, no es tan clara la evolución del ser humano desde el principio de los tiempos hasta el humanismo como lo es la evolución de la horda hasta la megabomba. O sea, como que es mucho más fácil uno encontrar un proceso continuo en la creación de la bomba atómica que, realización de ideales como la libertad o la igualdad, etc. Entonces, esa idea de que el enemigo es lo no humano, se vende muy fácilmente y para uno es muy fácil estar en contra de la máquina, de ese ente no humano, ¿sí? Pero cuando renunciamos al humanismo, como lo señalas, me queda la pregunta es, ¿de dónde nos paramos para resistir? Porque también señalas que el problema está en desembarazarnos de ese humanismo, pero en ser conscientes de que el poder está operando y que hay dueños, hay intereses políticos, económicos muy identificables. Pero me pregunto es, vale, si ya no tengo el humanismo como trinchera, ¿de dónde me paro para señalar esos intereses? O sea, ¿de dónde me paro para resistir? ¿Cuál es el criterio para yo decir, esto es lo que vamos a defender?
O sea, porque es que cada vez que pienso qué es lo que vamos a defender, vuelvo a caer como en el humanismo que se supone que quiero defender. Sí, lo que pasa es que si usás el verbo resistir, mirá el verbo resistir, defender. Defender te la debo, o sea, no, porque justamente si no tenemos humanismo tampoco tenemos algo que defender. Lo cual no quiere decir que no haya un ataque. Entonces ahí vos planteás el sempiterno tema de las resistencias. Yo creo que el primer punto para mí es lo que ya dije y mucho más no puedo decir, es la resistencia es social y no es humanista, digamos. No estamos defendiendo nada que no deba cambiar, sino aceptar todo lo que ya cambió. Entonces la primera cuestión es esa, aceptar lo que ya cambió. Para eso tenemos que cambiar nuestra idea de técnica y no lo hemos hecho todavía. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, digamos, civilizatoriamente, es que el parque técnico, el tecnoceno, nosotros no tenemos como un pensamiento adecuado del tecnoceno. Pero mientras tanto está operando. Todo lo que dijo Flavia es el modo en que está operando. No necesitó tener una base filosófica ni siquiera humanista para avanzar. Y en el fondo no sabemos si están así porque al inicio de la inteligencia artificial, por ejemplo, en realidad eran propuestas como humanistas para disolver el humanismo en lo que tiene que ver con esta cuestión de defender algo humano respecto a otra cosa. Y además que este no es un problema de la cibernética. Si vos querés decir con qué terminamos el lees la carta sobre el humanismo de Heidegger y ya está. ¿Sí? Lo planteo de manera magistral cuáles son los problemas del humanismo. Y lo planteó Heidegger, no estoy hablando de la cibernética. Yo creo que el lugar donde pararse tiene que ver con el poder, tiene que ver con quién gana, quién pierde, quién sale perjudicado. Cuando Flavia plantea esta cuestión de, bueno, las huellas son una materialidad muy fuerte acerca de dónde pararse para resistir. Lo que pasa que a mí me viene igual la pregunta de algo que sí está cambiando en esta sociedad y es medio complicado, que es desde el punto de vista progre, digamos, de que las viejas, o sea, qué sé yo, se puede yo puedo plantear una resistencia en términos de el ideal de igualdad. Eso sería una cosa. O sea, ¿por qué gana? Porque ahí los ganeses van a salir perjudicados. ¿Por qué? Porque pienso que un ganés es como yo. Y por lo tanto, si hay una injusticia en ese ganés, es como una injusticia hacia mí. El humanismo te defendía porque todos somos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando no todos somos humanos? Se te disuelve la desigualdad. La igualdad. Bueno, eso para mí el desafío es pensar eso, sobre todo en una sociedad donde ya la igualdad no sería un valor, no estaría siendo algo donde cualquiera puede decir, y sí, no somos iguales y chau, y sea aceptable eso. Eso sí es un cambio importante. Y digamos, como ahí sí, como yo mismo no sabría dónde agarrarme. Porque resistir es que todos reconozcamos que la idea de igualdad es válida para todos y que por lo tanto si vemos una desigualdad, en este caso, digamos, declinada tecnocénicamente, tú decís, bueno, acá está el problema. Pero claro, si hablo con vos y vos no tenés esa misma idea de igualdad, decís, no, bueno, está bien, alguien tiene que perder, qué sé yo, lo ganese, bueno, ¿a quién se lo ganese? ¿Qué diciendo? Dale. Y entonces ahí se te acaba la posibilidad de diálogo, porque ahí es como, ¿no? O sea, me parece que hay algo que tiene que ver con la pérdida de alguna base de sentido común que antes quizás estaba claro para más gente. Para algunos, para los que manejan la torta, obviamente la desigualdad existe y está bien y está perfecto y ¿qué vamos a hacer? El asunto es si eso se extiende socialmente mucho, porque ahí sí, la resistencia solo es con el resto con los demás. Y si no tenemos una base común de los demás, ¿voy a resistir? No, se va a poder resistir, digamos, en el sentido de que la resistencia no es individual, eso está claro. Igual también hay que distinguir entre humanismo y antropocentrismo. Claro, por un lado, exacto. ¿no? No se oye. Que habría que distinguir entre humanismo, que es una idea fechada, ¿no?, de un momento determinado de la historia, y otro es antropocentrismo. Y yo ahí seguramente discutiría con Manolo y con algunos que estuvieron antes ayer. Yo soy profundamente antropocéntrica. No en relación con las máquinas, pero sí en relación con la desigualdad. Y bueno, pero... Sí, para mí el colectivo cosmopolita es el centro del problema, ¿no? Y en ese sentido, este tecnoceno tal como viene es un productor de desigualdad, Claro. ¿no? Y un productor de vida humana. Pero lo digo porque cuando uno dice, no, desechemos el antropocentrismo, a mí me parece muy, muy peligrosa. Sí, pero yo dije desechemos el humanismo. No, pero yo, el humanismo sí, no, pero está bien, no, pero lo digo no porque lo hayas dicho, sino porque puedo aceptar que en general lo que estoy diciendo es como parece un poco
arcaico. Entre los colegas soy la única Foucaultiana y la única anti-antropocéntrica. Y soy, claro, batallo mucho contra el anti-antropocentrismo, porque me parece que no estamos en un momento político para tirar el bebé con el agua sucia de la tina, ¿no? Me parece que no es mejor la máquina que el chico de Ghana. No, todavía no, me parece que no. Y entonces me parece que hay que pelear por reconstruir la sociedad global, la sociedad cosmopolita y la sociedad que integre a los demás. Cosa que el tecnoceno solo produce desigualdades. Pero bueno, son las pequeñas declinaciones políticas de una teoría hipermacro. Entonces hay que después declinarla en las luchas concretas, ¿no? En las luchas concretas del sur, ¿no?, del tercer mundo, la soberanía tecnológica es muy importante para nosotros. Es un valor. Uno diría, bueno, pero hay que defender la soberanía de Estado-Nación, qué sé yo, quizás para la sociedad cosmopolita no, pero estando acá es muy importante. Entonces también las luchas son situadas. Aquí los Foucaultianos no recuerdan eso bien, ¿no? La lucha es situada en este contexto, y es estratégica, ¿no? En este contexto tenemos una posición que no necesariamente son todas posiciones extrapolables a cualquier situación, son todos universalizables. Y ciencia de datos, digo, hoy tenemos la posibilidad de estar acotando a la economía global, científicos de datos, gente que esté usando esa información y listo, que es más. Pero bueno, Bueno, gracias. muchas gracias.